Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sancho de Aragón. Él fue un infante bastante desconocido en comparación con sus hermanos, los conocidos infantes de Aragón, debido a que ante su prematura muerte no pudo hacer demasiadas cosas destacables en la vida, aunque sí llegó a ser maestre de Alcántara. Esta biografía es realizada por petición de Anduriña. Sancho de Trastámara y de Borgoña nació posiblemente en el año 1401 en algún punto del reino de Castilla. Fue hijo del rey Fernando I de Aragón y de la esposa de este, la reina Leonor de Albuquerque. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Sancho el cuarto de sus vástagos. Cuando el niño nació, su padre aún no era rey de Aragón, sino tan solo para entonces infante de Castilla, al ser el segundo hijo varón que tuvieron los reyes Juan I de Castilla y Leonor de Aragón. El infante creció junto a sus hermanos en la corte que sus padres poseían en la población de Medina del Campo, lugar donde vivirían cómodamente gracias a las riquezas que había aportado su madre al matrimonio como dote, quien era conocida por aquel entonces como la rica hembra, ante las riquezas que poseía. Sancho recibe una buena educación, al igual que sus hermanos varones, ya que su padre tenía grandes planes para todos sus hijos, deseando que el infante desempeñase una exitosa carrera eclesiástica. Por esta razón, su progenitor intentó conseguir para él el cargo de arzobispo de Toledo en el año 1403, pese a tener para aquel entonces tan solo 2 años de edad. Pero ante esta idea se opuso su propio tío, el rey Enrique III de Castilla, y el Papa de Aviñón, Benedicto XIII, más conocido como el Papa Luna, quien deseaba que el puesto para un sobrino suyo, Pedro de Luna, quien acabaría convirtiéndose finalmente en el nuevo arzobispo de Toledo. Cuando Sancho tenía unos 5 años de edad, su tío paterno, el rey Enrique III de Castilla, apodado el Doliente, falleció, convirtiéndose así el hijo de este en el nuevo rey de Castilla, bajo el nombre de Juan II, sentándose el pequeño nuevo monarca en el trono castellano con tan solo 1 año de vida. Por esta razón, el padre de Sancho, el infante Fernando, se convirtió en uno de los regentes de Castilla ante la minoría de edad del pequeño rey. Tras ceder su padre ante los deseos del Papa Luna, dicho pontífice le entregó a Sancho una dispensa para que el infante se convirtiese en el sucesor del maestre de Alcántara, Fernando Rodríguez de Villalobos, tomando así posesión de su cargo como maestre de Alcántara a su llegada al convento de San Pablo de Valladolid en el año 1409, teniendo para entonces tan solo 8 años de edad. En el año 1412, su padre fue elegido como el nuevo rey de Aragón, bajo el nombre de Fernando I, gracias al compromiso de Caspe, algo que ocasionó que tanto Sancho como toda su familia partiese hacia tierras aragonesas. Sancho estuvo muy presente en muchos de los acontecimientos relacionados con la familia real aragonesa, como por ejemplo la coronación de su padre como rey de Aragón o la boda de su hermano el príncipe Alfonso con su prima la infanta María de Castilla. Tras celebrarse tales ceremonias, su padre y sus hermanos Alfonso y Enrique viajaron hasta la ciudad de Perpiñán para reunirse con el rey de Hungría, Segismundo de Luxemburgo, para intentar poner fin a la cisma de Occidente, ante la división que había surgido dentro de la Iglesia Católica, ante el surgimiento de 2 papados distintos, el de Roma y el de Aviñón. Al emprender sus familiares tal viaje, Sancho decidió regresar a Castilla
para asumir de nuevo su papel como maestre de Alcántara, siendo acompañado durante este viaje por su madre Leonor. Pero durante el trayecto, el infante empezó a encontrarse mal, viéndose obligado a parar en la población de Medina del Campo, donde acabaría falleciendo a causa de unas altísimas fiebres a primeros del mes de marzo de 1416, muriendo con tan solo 15 años de edad. Cuando su padre y sus hermanos emprendieron su viaje de regreso, su hermano Alfonso recibe una carta por parte de su madre, donde ésta les comunicaría la triste noticia de la muerte de Sancho. Pero el príncipe Alfonso decidió ocultarle esta triste noticia a su padre, el rey Fernando, debido a que éste era un hombre que sufría de una delicada salud, confesándole finalmente lo ocurrido cuando ya se encontraban en la ciudad de Barcelona, lugar donde se celebró un funeral por el desdichado infante el 14 de marzo de 1416. La noticia de su muerte fue muy sentida por toda su familia, especialmente por su delicado padre, quien acabaría falleciendo tan solo un mes después que Sancho, a causa de su pésima salud. No hay mucho más que decir sobre Sancho. Él fue un infante aragonés que por desgracia tuvo una vida muy corta, siendo el único de sus hermanos que falleció a una edad temprana, una muerte que afectó mucho a su familia, especialmente a su padre. Sancho es un claro ejemplo de que con dinero y poder se puede llegar a cualquier lado, ya que pese a su corta edad, su padre logró conseguir para él un destacado puesto como maestre de Alcántara, consiguiendo tal puesto no por méritos propios, sino por ser hijo de quien era, ocupando este cargo cuando era tan solo un niño. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sancho de Aragón. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Anduriña también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y cuál es vuestro rey aragonés favorito. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!